Nuevas fábricas han sido confirmadas en Poppy Playtime Chapter 5. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, como todos sabrán, Playtime Co. es la única fábrica que sabemos hasta la fecha, las cuales se ubicaba al oeste de Michigan en los Estados Unidos. Pues resulta que no era la única fábrica contando con 3 sitios diferentes. Todo empieza con una nota de envío redactada en julio del 95, las cuales revelaba 3 proyectos que estaban siendo trabajados. El primero se llama Nuevos Horizontes y también se encuentra en los Estados Unidos. El segundo tiene kanjis que al traducirlo se llama Nuevos Comienzos, ubicado en Tokio, Japón. Y el tercero es el Mundo Jardín de Play Park, cuya ubicación es desconocida. De estos 3 proyectos resalta uno a la vista, y es que el parque temático de Poppy Play Park ya había sido adelantado en el Chapter 3. Estos lugares estaban necesitando de algunos ingredientes para que pudiesen crear nuevos invernaderos con flores de amapola, de la misma forma que vimos al final del Chapter 4. Todo esto con la intención de crear el gel de amapola responsable de traer juguetes vivientes. Sin embargo, dicha operación la estaban haciendo a escondidas de Rich. Rich Lovitz era el empleado gruñón que siempre se quejaba en la serie, pero con el pasar del tiempo se ganó el cariño de toda la gente en la fábrica, haciendo que los trabajadores se pusiesen en contra de Playtime para descubrir sus más oscuros secretos. Es entonces que Eddie Riederman y Leigh Pierce se ponen en contacto y dicha conversación es la siguiente. Liz, he estado revisando lo del jefe de envíos. Lo tratan como el héroe del pueblo, Eddie. Y ahora hay mucha gente husmeando. Si lo eliminamos, lo haremos un mártir. No si lo manejamos con cuidado. Creo que el señor Lovitz se ganó un ascenso. ¿En serio? No puede ser el héroe del pueblo si es uno de nosotros. Un aumento, su puesto, un estacionamiento, hasta un auto nuevo. Que todos piensen que vendió su alma. ¿Y si no funciona? Te preocupas demasiado. Piensa en grande. Nuestros amigos en Tokio avanzan rápido. A este ritmo, en unos años, esta fábrica dejará de ser nuestra prioridad. ¿Y el parque? Las renovaciones van en marcha. Lo inspeccionaré la próxima semana, del 7 al 12. Confío en que no incendiarás el lugar en mi ausencia. Haré lo que pueda. Pero no te mentiré, este lugar cada vez se siente más como una bomba de tiempo. Como habrás escuchado, Rich era el héroe del pueblo, inspirando a muchas personas en investigar los secretos de Playtime, algo que a sus superiores no les daba ninguna gracia, y si hacían algo en su contra solo empeorarían las cosas. Es por esa razón que la nota se hacía a escondidas de Rich, no solo porque era el enemigo, sino también porque era el jefe de envíos, por lo que él podría cancelar cualquier operación sospechosa. Sin embargo, todos los ingredientes que habían preparado en el envío nunca fueron entregados a estos nuevos lugares, porque en agosto del 95 fue la hora de la alegría. Esto lo sabemos porque en otra nota escrita en septiembre del 95, un monstruo desconocido encontró esos mismos ingredientes que iban a enviarse. Aquí te estarás preguntando, vale, ¿quiere decir que nunca existieron experimentos en esos nuevos lugares? Porque al fin y al cabo, nunca pudieron enviar los ingredientes. Por supuesto que sí existen. Debemos recordar que la llamada pasada fue hecha en agosto del 95 para que Eddie Riederman pudiese ausentarse mientras inspeccionaba el Poppy Play Park del 7 al 12 de agosto, tuviendo la suerte de salvarse en la hora de la alegría, significando entonces que Eddie Riederman sigue con vida y sabe los ingredientes necesarios para hacer la gel de amapola, pudiendo continuar con los experimentos en esos nuevos lugares. Así que estos futuros spin-off podrían contar con Eddie Riederman siendo enemigo. Y es que si nos fijamos en un informe médico se revelaba que él estaba enfermo, teniendo problemas musculares que afectaban su movilidad así como también de su fuerza, por lo que no sería extraño pensar que se convirtiese en experimento para quitarse esos problemas. Y ahora que Playtime ha caído, puede continuar los proyectos que estaban pendientes. Y ese sería el video con las nuevas ubicaciones encontradas en Poppy Playtime Chapter 5. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.
¿Para qué quieres nuevos lugares si ya tienes todo lo que necesitas?